preparados. Bueno, me presento, mi nombre es José Luis Guevara Rodríguez, soy egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, actualmente un desempleado más en este país, pero aproveché el momento para aprovechar mis conocimientos y compartirlos a ustedes, ya que, como ustedes saben, esto es una carrera de mucha vocación y ganas de compartir conocimiento con todos, ¿no es cierto? Eso es algo que nos nace nosotros como profesores de cualquier área, independientemente de la que nos tocó, que en este momento es la más bonita, que es matemáticas. Bien, entonces mi charla se trata, número, un objeto para filosofar. ¿Por qué realmente tiene este nombre? Bueno, entonces primero vamos a hacer una rememoranza rápida. Ustedes saben que nosotros nos toca estudiar unos documentos oficiales, que es lo que nos restringen, que son los lineamientos curriculares, en los cuales hay unas preguntas orientadoras, hay al comienzo, que son estas, que son las matemáticas, que relacionan entre matemáticas y cultura, y para qué y cómo se enseñan matemáticas, ¿no es cierto? Y entonces a raíz de eso, ustedes miran que mucho de esa vaina está expuesta también en el contenido de ahorita que vamos a exponer. Sin embargo, en el documento de lineamientos curriculares habla de que el conocimiento de la matemática escolar tiene que estar regida por estas 4 cosas. No propones más, sino estas 4 cosas. Entonces uno le pregunta, ¿y eso qué significa? ¿Y cómo, qué es? ¿Y por qué tiene que ser así? Porque la génesis del conocimiento matemático escolar está regida por esto, y esto tiene una consecuencia histórica también muy importante. Y ahorita vamos a hablar de esto, que es el carne, digamos, fundamental de esta ponencia. Para ello, en los lineamientos curriculares citan este documento, que es el marco general de propuesta curricular del 9º grado, como cosa rara, no sé por qué se ve 9º grado, pero eso es de 1991. Y recuerden que los lineamientos son del 98, sin embargo lo citan, y entonces dice que tal vez resulte provechoso para los docentes y estudiantes hacer una reflexión sobre el tema de la filosofía de las matemáticas, ¿cierto? Y usted, es decir, nos están invitando a los profesores a que con los estudiantes reflexionemos sobre el conocimiento matemático bajo lo que vimos ahorita en las escuelas filosóficas que vamos a dar en cuenta, y que esto la idea es proponer un cambio de actitud hacia nosotros como profesores, ¿cierto? Y hacia estudiantes hacia la matemática. ¿Qué es eso de la matemática? Síganme, buenos días. Hasta que comenzamos. No, y entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo así que en 1991 dice eso y lo vuelven a citar después en el 98? Eso tiene algo muy importante, eso no es así como así. Entonces hay que mirar cómo buscar esto, es decir, desde el 91 ya estaban buscando eso, buscar un cambio de actitud de los estudiantes hacia las matemáticas y los docentes incluidos ahí también, buscando que haya una reflexión conjunta. Entonces después, en los estándares básicos de competencia y seriedad, ustedes tienen que hacer ciudadanos competentes, es decir, un estudiante es competente si cumple ciertas cosas, si hacen ciertos procedimientos matemáticos, la actitud matemática, actividad matemática, conjetura racional, ese tipo de cosas. Sin embargo, dice que eso solamente es posible cuando usted le puede dar un modelo epistemológico coherente, ¿cierto? Matemáticamente coherente con la filosofía de las matemáticas, es decir, ¿cómo así que si usted expone unas competencias de los estudiantes, usted no tiene en cuenta eso? Entonces usted no está dando a un estudiante que sea matemáticamente competente, y eso es lo que buscan los estándares, digo las competencias, sí, los estándares, perdón ahí, la confusión, la emisión. Entonces, si ustedes quieren ser profesores y quieren trabajar los estándares básicos de competencias, tienen que apuntarle exactamente a esto, y para eso no podemos dejar de lado la filosofía de las matemáticas, cosa que pues yo no en ningún momento como profesor he visto que los profesores hagan. Y sin embargo nos quejamos, somos profesores de matemáticas, formamos ciudadanos, pero estamos faltando la ley. Yo pienso que ahí estamos cometiendo un grave error. Entonces, es una invitación a ponernos esto en serio. Siguiente. Entonces, en el 91 dice que para conseguir ustedes las matemáticas, porque como recuerden que la idea es que haya un apropiamiento, un acercamiento, pues ¿qué tenemos por conseguir las matemáticas, cierto? Y entonces hay que mirar si lo que tenemos por matemáticas y mirar eso cómo afecta en nuestros modelos pedagógicos para transmitir ese conocimiento, que está permeado por esas 4 escuelas. No solamente es llegar y transmitir un conocimiento y ya, y los niños ya se van para la casa. No. Hay que mirar eso, si lo podemos adaptar a nuestros modelos pedagógicos o hay que cambiar los modelos pedagógicos. Miren que eso es del 91 y citado en el 98 los lineamientos. Siguiente. Entonces José Luis Guevara Rodríguez, aquí presente, se preguntó, bueno, yo sé qué es el número. ¿Y qué tiene que ver eso con las escuelas filosóficas? Entonces quiero saber qué significa eso, más o menos buscar una relación ahí. Entonces yo me pregunté en mi trabajo de grado, ¿será que cambió el concepto de número con la crisis de los fundamentos de la matemática? Que eso está relacionado con las escuelas que mencioné anteriormente. Siguiente. Entonces,
problemática, una de las problemáticas que inició el trabajo de grado fue que nosotros cuando estamos en el colegio, los niños siempre ven el símbolo y piensan que eso es el número. Dicen, cuando, por ejemplo, ustedes que ya son profesores con ejercicio, cuando ustedes ven bases numéricas, ustedes escriben 1 más 1 igual a 2, y después le ponen a base 10 y dicen, profe, pero ¿cómo no? Si no es 10, pero ¿cómo así? Entonces, dicen que están los niños pensando que el número y el símbolo son lo mismo y por lo tanto no pueden haber cambios semióticos ahí. Sin embargo, la cantidad es la misma. Porque ustedes miran que independientemente de la representación, estamos hablando de la misma entidad en ese momento. Entonces hay un cambio fundamental ahí y eso hay que afrontarlo como profesores de matemáticas. Inclusive, estos se supone que fueron problemas desde el 70 y algo, ¿cierto? Inclusive, aún así, lleva ese problema y todavía está vigente desde mi punto de vista, solamente hablo desde mi punto de vista. No sé ustedes después miran qué opinan de eso. Esa confusión entre números no era la siguiente. Entonces, bueno, empecemos a hablar de mi trabajo de grado. ¿Qué significa crisis de los fundamentos? Entonces, la matemática históricamente tiene dos crisis. La primera es la inconmensurabilidad, que es el choque entre el infinito alto y el infinito versus potencia. Siguiente. Entonces, eso nace con Pitágoras cuando sale su famoso inconmensurabilidad entre la diagonal del lado del cuadrado y su lado, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí Pitágoras dice que el número es el principio de todas las cosas y ahí se encuentra que no puede ser posible porque ahí no hay una relación posible, entonces ya el número no es el principio de todas las cosas en ese momento. Sin embargo, reitero, no habla en ningún momento Pitágoras del monacho que llamamos número o símbolo, ahí no hay nada ahí, ahí está la diferencia. Siguiente. Entonces después de esa pérdida de los fundamentos de la matemática y llega la época de oro, que es cuando llegan los filósofos grandes como siguiente, Platón, y propone, Platón propone que el número es una idea, pero este número de idea está arraigada a tres conceptos de número que están en el mundo aquí sensible, pero esa perfección, recuerde que Platón habla de la perfección, de esa vaina hermosa que lo último, el límite, llegaremos al concepto de idea. Sin embargo, no solamente Platón dijo eso, Aristóteles dijo, qué pena, profe, porque como eran Aristóteles y Platón, Aristóteles dijo, no, yo no estoy de acuerdo con su postura y yo pienso que aquí en el mundo real podemos hablar de número y hablamos de número como cantidad. Sin embargo, Aristóteles habla de dos tipos de cantidades en sus categorías, discreta y continua, y pone el número en categoría discreta y separa a la categoría continua. Entonces, hablamos de las rectas y la geometría, ¿cierto? Con la categoría continua y la parte aritmética con la categoría discreta. Siguiente. Entonces, después, mire cómo ha cambiado el número. Euclides dice, no, yo no estoy de acuerdo, yo voy a seguir los lineamientos de Aristóteles de manera rigurosa bajo la lógica que él trabajó y yo voy a poner el número en una teoría deductiva que ustedes conocen, que está considerada en los libros elementos de Euclides, ¿sí? No son dos elementos, es elementos el nombre del libro. Entonces ahí en el libro 5 empieza a decir el número 2 de pluralidad, no sé qué, y aquí en este momento, hasta ahorita entra el número 2 como número. Antes el 2 no existía como número, ni el 1 ni el 0, porque como eran creadores, pero miren cómo ha decantado el número. Siguiente. Entonces vamos a ver qué ha pasado con el número siguiente. Entonces, para poder darle existencia objetiva a los números, tuvo que llegar Stalin, un ingeniero, y propuso que el número estaba Aristóteles equivocado, y entonces dijo, no, el número y la cantidad contiene, es decir, que tienen que estar juntas, pueden fundir. Entonces él propuso que efectivamente podemos introducir las partes de la unidad, divisiones como números. Antiguamente eso no sabía si era el número o no. Pero esa idea tuvo que ser mejorada, siguiente, por Descartes. Descartes es el que propone el segmento unidad. Para que usted diga algo, cuando usted llega a la geometría, dicen, hagamos un segmento unidad y comparemos y lleguemos. Eso es idea de Descartes. Y eso no nace de un pensamiento filosófico. Eso no nace así como así. Recuerden que Descartes es el padre de la filosofía racionalista. Después viene Hamilton y trae los cuaterniones. Entonces hablamos ya de lo opuesto, lo complejo. Estamos en otra vaina, otro universo. Siguiente. Y viene Hankel y propone el número como estructura y entonces habla de los negativos. Dice, los positivos y los negativos se comportan muy parecidos. Entonces, pues, digamos que se comportan muy parecidos, es una estructura con ellos. Fíjense cómo ya la álgebra, a partir de estas de Descartes y Vieta, empieza a tener un carácter mucho más fuerte ligado al número y poniendo la parte continua y discreta. Siguiente. Entonces, Dedekind dice, bueno, tenemos imaginarios, tenemos negativos, pero nos faltan los reales, que es lo que realmente es el espécimen exótico de las matemáticas.
Entonces, de Dedekind vamos a hacer conjuntos. Y la idea de conjuntos de Dedekind es copiada de Hamilton, porque recuerden que Hamilton define los números complejos como parejas ordenadas de números reales. Pero entonces, ¿cómo voy a definir algo si no tengo definido lo que está adentro bien? Entonces, Dedekind se encarga de eso. Se copió la idea de Hamilton, o sea, es algo muy bueno, ¿cierto? Y Cantor dice, pero es que no solamente tenemos algo en común que son los conjuntos, sino que ahora los conjuntos, los números, les puedo asociar un tamaño que es infinito, los alegro. Entonces ya un número, ya no habla tanto de la parte imaginaria, de la parte imaginaria no de los conjuntos, sino ahora ya los números hablan de infinitud. Entonces fíjense cómo pensamos cambios conceptuales del número, donde siempre pensamos de manera discreta, ahora estamos pensando de manera infinita y de manera continua, que es lo más complicado aún. Entonces hay unos cambios dimensionales absolutamente abismales en la historia de las matemáticas que un profesor debería conocer, ¿cierto? En este caso lo voy yo a conocer, por gusto, ¿no? Siguiente. Entonces, ¿cuál era el concepto de número antes de la crisis de los fundamentos? Siguiente. Pues es que no hay un concepto, hay muchos conceptos. Y fíjense que en ninguno de los conceptos hablamos del signo y del numeral. Nada que ver. Esas son formas de representación por lo que acabamos de ver. ¿Cierto? Siguiente. Entonces, ¿en qué consiste la segunda crisis? Porque el trabajo apunta a eso. Siguiente. Entonces, recuerden que Euclides, la obra magna, ¿cierto? Tuvo un hermoso postulado, que es el quinto postulado, que es el que sustenta la teoría de las paralelas, ¿cierto? Y ese postulado trata, pues, de que si se tiene... Ahorita muestro el dibujo. Voy a hablar a grandes rasgos del postulado. Ese postulado tiene una particularidad que pareciera que tuviera un carácter demostrativo. Toda la vida los matemáticos, los aficionados se dedicaron a mirar si se puede demostrar a raíz de los cuatro, lo que llamaríamos actualmente como independencia del quinto postulado. Y entonces, ¿qué pasó ahí? Eso provocó muchas cosas, muchos problemas sociales, porque como en ese momento la geometría era, pues digamos, la que explicaba el mundo real, y después dijeron no, hay unos problemas filosóficos planteados por filósofos, dijeron que eso no explicaba el mundo real, y eso tiene que ver ya después con Kant y con Kluger, en los que dijeron, Kant decía que la geometría era sintética y a priori, y Kluger le dijo que no, que eso no es sintético y a priori, y ahí hubo un problema, un quebramiento con la idea de que el quinto postulado de elementos tenía que explicar el mundo real. Siguiente. Después vienen unos problemas lógicos, que es la paradoja de Russell, una paradoja muy famosa para muchos de ustedes. Siguiente. El hotel de Hilbert como un acto infinito. Recuerden ustedes que cuando estamos hablando de infinitudes, nosotros tenemos dos tipos de infinitos, el potencial y el alto. ¿Qué hace el hotel de Hilbert? Ustedes que conocen más o menos cómo se construyen los sistemas numéricos saben que el hotel de Hilbert dice, pues es hotel que tiene muchas habitaciones y usted siempre va a encontrar a alguien ahí, pero solamente es posible concebir el infinito como algo terminado. Pero ¿cómo así, profesor? Si el infinito nunca se acaba, pero el infinito sí se acaba, es un objeto terminado. Y lo que más importante aún, ustedes lo hacen en clase cuando expresan la recta numérica. Hacen un pedacito de ella y dicen, sí, yo la puedo extender de manera infinita, ¿cierto? Pero si yo pongo la recta y digo, aquí está el 0 y aquí está el 1, pero aquí en ese 1 hay infinitos, pero ¿cómo van a haber infinitos si ya llegó hasta el 1? No es posible que yo llegue del 0 al 1, ya cabe. Entonces no tiene que darlo terminado ahí. Entonces hay un problema ontológico fundamentalmente fuerte. Siguiente. ¿Qué pasa con Cantor? Cantor, como habló de los conjuntos también y de la infinitud, entonces Cantor propuso como concepto de conjunto que aludiera a la intuición. Y eso permitió que hubiera unos problemas fundamentalmente graves. Las paradojas surgen a partir de eso, dado que, como venía hablando del quinto postulado de elementos de Euclides, la geometría ya no fundamentaba el mundo real. Entonces toca mirar qué teoría nos sirve. La aritmética, gracias a Gauss se dijo, vamos a irnos por la aritmética. Y entonces la teoría que más acoplaba las teorías aritméticas era la de conjuntos. Pero si la idea de conjunto está mal, entonces ni la aritmética sirve ni la geometría sirve. Siguiente. Entonces, siguiente. Entonces, miren, así más o menos podemos resumir en un esbozo de lo que fue la crisis de los fundamentos de la matemática. Aquí ustedes pueden ver la paradoja de Galileo, es una de las tantas paradojas asociadas a él, en donde aquí podemos ver que si acerco este punto acá, fíjense que esta circunferencia que está aquí se vuelve ¿qué? Un punto, pero solamente es posible que se vuelva un punto en el infinito en alto. Ustedes cuando hablan de pasos al límite, cuando ustedes están en el curso de cálculo dicen, pasos al límite, pero es que ya llego porque es que yo puedo acercar esto tanto que yo quiera, pero ¿qué pasa si llego hasta allá? Pues ya, ¿qué pasa? La circunferencia, después de ser bidimensional, ahora se volvió unidimensional. Los objetos matemáticos están cambiando. Siguiente. Entonces, bueno, y la raíz de eso es, ¿y ahora cómo mejorar eso? Entonces está el logicismo, el formalismo y el intuicionismo. Siguiente. El logicismo, hablemos un poco del logicismo para entender un poco eso. Siguiente. Entonces el logicismo, la tesis del logicista empieza con un libro en el que dice que es el número 1.
¿Y por qué nota el signo 1? Siguiente. Entonces, propone el autor, pues digamos que el número 1 es una cosa. Siguiente. Pero si usted dice que el número 1 es una cosa, usted no está diciendo realmente lo que es el número. Solamente está diciendo que pertenece a las cosas, pero no está diciendo qué es el número 1. Siguiente. Y a raíz de eso, pues usted dice, pues el número 1, como es una cosa, pues puede ser independiente para usted y independientemente para mí. Entonces hay un problema porque nosotros siempre vemos el número de manera objetiva, no subjetiva, ¿cierto? Entonces hay un problema fundamental. El autor se propone también, pero mire que si yo tengo esta ecuación y reemplazo aquí por todo igual, la ecuación sí es verdadera. Pero siguiente. Pero ¿qué pasa acá? Mire que si yo reemplazo acá lo mismo, mire que aquí cambia. Entonces, ¿cómo así si aquí sí pudo y aquí por qué no? Si es todo lo mismo. Entonces, ¿qué es siguiente? Entonces dice el autor, pues debe ser que lo que se sustituye acá debe ser distinto a lo que se sustituye acá, a pesar de que están representando la misma cosa, para que haya algo distinto. Entonces, ¿por qué tiene que aquí ocurrir algo distinto que aquí sí? Siguiente, ¿cierto? Entonces, fíjense que siguiente, aquí por qué sí funciona, ya en el caso no. Entonces, en el ejemplo de la ecuación, fíjense que usted de la letra A, usted puede decir, no puede decir, es libre. Pero cuando usted lo fija acá, entonces ya hay una vaina ya específica, entonces ahí hay problemas, porque entonces de la, como es libre, usted no puede decir que efectivamente que está expresando esa ecuación, mientras que esta ecuación sí me está diciendo a mí algo concreto, algo objetivo. Entonces hay un problema entre usar la literalidad y lo numérico fijo. ¿Listo? Siguiente. Entonces dice acá, el autor grandemente dice, la mayoría de matemáticos tampoco disponen de una respuesta satisfactoria a las preguntas, es decir, a las preguntas anteriores que mencioné, pero él dice, pero no es vergonzoso para la ciencia que se halla en este momento de confusión ante el objeto que más se atañe y que aparentemente es tan simple como es el número, ¿cierto? Entonces, si nosotros creemos que el número es algo tan sencillo, vean todos los problemas que tiene, entonces no es tan sencillo como pues creemos nosotros así. Decir, siguiente. Entonces dice, naturalmente, los autores dicen que esto no requiere mucho esfuerzo, porque pues esto ya está tratado suficientemente, desde el colegio lo conocemos, ¿cierto? Y entonces que eso ya los profesores se limpian las manos y ya. Y recuerden ustedes que cuando nosotros llegamos al aula de clase y algunos de los colegios dicen usted tiene que enseñarse por el libro, ¿a usted quién le garantiza que los autores del libro pues efectivamente entiendan la matemática escrita en el libro? Entonces hay unas brechas fundamentales que tenemos que entrar a discutir, por eso será tema de este siguiente. Entonces, dice el autor para rematar la vaina, dice, tan libre de dificultades se considera el concepto de número entero positivo, que es por explicar la línea científica y exhaustivamente, y además cada uno está bien informado sobre él, sin ulterior reflexión y sin tener conocimiento de lo que otros han pensado. En otras palabras, nosotros nos formamos y entonces decimos, yo sé que es el número, pero en ningún momento me han dicho en la carrera, este autor habló sobre el número es esto, el número es esto y el número es esto, y él dice, ojo, no es lo mismo conocer lo que han dicho los autores del número que nosotros creer lo que sabemos que es el número. Eso no es tan así como así tan libremente. Siguiente. Entonces, si usted quiere más o menos rastrear lo que es el número, ¿cierto? Hablamos del número hasta ahora. Entonces, usted tiene que necesariamente aludir a la parte filosófica, sí o sí, porque tiene que entrar a hablar sobre la ontología y la epistemología del objeto. Si no, usted no puede encontrar qué es lo que queremos hablar del número. Entonces siempre hay que ligar la filosofía a la matemática, sí o sí, si yo estoy interesado en entender ese objeto o cualquier objeto de las matemáticas. Siguiente. Entonces, Entonces, ese autor al que yo hago memorancia es este señor, se llama Gottlob Frege, para el del logicismo, para la filosofía de la lógica, segunda parte. Siguiente. Y entonces él dice la aritmética, si es posible reducirla a la lógica. Y vamos a ver por qué. Siguiente. Él en su libro que acabamos de mencionar, es este libro, Fundamentos de la Aritmética, un libro fantástico, maravilloso que digamos todo el mundo debería conocer porque tiene estas preguntas fundamentales y que eso contribuyen a la formación de un profesor de matemáticas. Siguiente. Entonces él me muestra, recuerden que Kant había hablado de que la matemática es sintética a priori y dice no, las verdades matemáticas son analíticas a priori porque él quiere apuntar a que todo se puede hacer de una construcción lógica. Siguiente. Y entonces él dice, bueno, pues para mí el número es el que corresponde al concepto P, que es la extensión del concepto numeral con P. Uy, ¿cómo así? Eso es algo bastante chocante el concepto numérico de Frege, pero tiene sensatez cuando uno lo construye. Siguiente. Pero entonces, ¿qué pasa? Que cuando él hizo la obra, que fue una obra muy maravillosa, Bertrand Russell encontró en una obra que él escribió mucho tiempo después, unos 10-15 años después, encontró que él propuso una de sus leyes que uno puede construir el conjunto que no se pertenece a sí mismo. Entonces, de ahí emerge la famosa paradoja de Russell, gracias al trabajo de Frege. Entonces, imagínense cómo una vaina que aparentemente filosófica hablaba del número, ahora tiene problemas en la lógica. Entonces,
Entonces fíjense que el logicismo parece que como que tiene problemas otra vez. La lógica otra vez está ya atacando. Siguiente. Entonces, siguiente. Bertrand Russell dice, no, pero la obra del hombre fue muy bien hecha, hizo un estudio muy detallado y yo pienso ayudarle a él con mi director de tesis de doctorado, que fue Alfred Weiger, y ellos proponen lo que se llama los principios de matemática, que son 3 tomos demasiado espectaculares, difíciles, los únicos que lo han leído completamente son ellos dos, nadie más. Entonces, sí, eso pasa en todos los libros que los escriben ellos, solamente nosotros miramos referencias y nada más porque nos gusta matarnos. Y entonces, Bertrand Russell dice, siguiente, en su libro, pues vamos a mejorar un poco, vamos a meterle teoría en clases más o menos parecido ahí. Entonces dice, el número es todo aquello que sea el número de alguna clase, muy parecida a la de Frege. ¿Sí se dan cuenta? Siguiente. Entonces el 0 es la clase cuyo miembro único es la clase en un lado vacía. Perfecto, siguiente. Entonces el sucesor de un número, dice que estamos mirando peano. O sea, la idea es mirar que si esto cumple peano, entonces estamos hablando de los tipos, aparentemente. Siguiente. Entonces, por probabilidad hereditaria, si ustedes miran, todo es una construcción que es lógica, porque está haciendo a partir de definiciones, ¿cierto? Siguiente. Entonces, esto nos da a entender que el número respecto al logicismo pues pertenece a una teoría lógica, como ya hemos predicho. Siguiente. David Hilbert, el matemático, uno de los matemáticos mundiales del siglo es uno de los últimos, porque están con cara de Hilbert como los últimos matemáticos universales. No hay nadie más que ellos en el siglo XX. Siguiente. Entonces, Hilbert va a decir, no, el problema de Russell no me gusta la línea de la lógica, pero podemos mejorarla, pero parece ser que él como fundamentó la geometría, él tiene el hecho de que fundamentó la geometría a partir del formalismo, él formalizó la geometría, no confundamos formalizar con rigurosidad, son cosas totalmente distintas. Entonces él dice, bueno, él en una conferencia de 1900 propone 23 problemas, los 23 problemas famosos, ¿se acuerdan de la conjetura de Poincaré, no sé qué, esos problemas salen de aquí? Entonces él dice ahí, no existe un conjunto cuyo tamaño esté estrictamente entre los racionales y los reales. Recuerden la hipótesis del continuo, ¿cierto? Y entonces ahí dice después, la aritmética es un sistema formal que no supone contradicción. Y este problema fue el que quiso atacar él, porque como la geometría está fundamentada, la formalizó dependiendo de la aritmética, entonces yo tengo que mejorar la aritmética para que me queden bien fundamentadas las cosas. Siguiente. Pero entonces recuerden que ustedes hablan de los modelos, el genético cuando estamos construyendo números naturales, que pasamos a enteros y así. Entonces vamos de la facilidad a lo complejo. Entonces ese es el método genético, por si no conocían el nombre. Siguiente, y el método axiomático. Ojo, que ahí va a ir un cambio fundamental. Entonces Hilbert se propone por ser axiomático debido a que como él axiomatizó la geometría con unos grupos de axiomas, ¿cierto? Que ustedes deben conocer claramente. Entonces los axiomas son un esquema, una máscara, ¿cierto? Y entonces siguiente, y recuerden que bajo esa máscara Hilbert construye rigurosa de una manera formar la geometría, y él dice Hilbert para defender su postura, dice, lo que pasa es que es bonito, la vaina genética es muy bonita, puedo construir lo sencillo y lo complejo, pero si yo quiero irme, como el problema está en la fundamentación, pues si yo quiero fundamentar algo bien, pues tengo que irme por el método axiomático, porque es lo que me permite caracterizar ese. Siguiente. Entonces, él en sus fundamentos de la matemática, los fundamentos, ya pasaron con Frege ahora con Hilbert, y él propone el concepto de número bajo estos 4 axiomas. Si cualquier objeto, cualquier cosa que cumple estos 4 axiomas, entonces estamos hablando del número. Siguiente. Entonces, fíjense que el número existe cuando no hay contradicción en ningún sistema formal. Es decir, para Hilbert lo importante es que no existan contradicciones. Si usted no contradice la teoría, va bien. Pero estos axiomas son libres, es decir, usted tiene que mirar qué algo modele esto. Ahí surge después la teoría de modelos, ya después con Gödel, ¿cierto? Siguiente. Entonces, Gödel, siguiente. Gödel dice, pues lo que pasa es que la teoría de los números naturales parece que se puede modelizar bien con Peano, pero es recursiva. Recuerden que uno define los naturales con una suma con la recursividad, que el 0 al primer caso es al siguiente, entonces es recursiva. Pero si usted asume el modelo de Peano, entonces la teoría es incompleta. Es decir, cualquier proposición de esa teoría de los números naturales, usted nunca va a poder decir, nunca va a saber si esa pertenece a esa teoría o no. Siguiente. Y entonces, si se puede mostrar que el sistema matemático es consistente, entonces es completo, es consistente, entonces así mismo, es decir, si se explica a sí mismo es inconsistente, porque a partir del mismo puede encontrar una proposición que sea contradictoria. En otras palabras, la postura del sistema formal de Hilbert
cae porque dentro del mismo sistema no se puede fundamentar a sí mismo. Recuerden que cuando yo leí Hilbert puse la foto, pues digo, deber saber, sabremos. Esa frase de Hilbert tiene una connotación muy importante debido a que Hilbert propuso que toda la matemática debe resolverse a sí misma, debe poder resolver ella sus propios problemas, no pedirle ayuda a los demás. Y por eso es que Gödel desde ahí dijo, no, eso no puede ser posible porque hay limitaciones. Entonces los formalismos, los sistemas axiomáticos tienen limitaciones. Es lo que trata, por eso es que Gödel es fundamental en la historia de las matemáticas. Siguiente. Entonces, ya vimos que el logicismo y el formalismo caemos con el intuicionismo. Siguiente. Entonces Brouwer, siguiente, es el padre del intuicionismo. Siguiente. Y él propone, en su tesis de doctorado, propone como desde los principios de la matemática y quiere siguiente. Su tesis cuál es, pues que la matemática es una construcción libre que del espíritu humano, la cual no puede estar permeada por el lenguaje, en otras palabras. Como vieron que la lógica está con el lenguaje, pues usted tiene que hacer una matemática que sea libre de esa lógica, que sea como chocante. La idea es que usted, cuando usted esté pensando en números, usted no tiene por qué estar pensando en grafos ni en ningún signo porque tiene que estar liberada del lenguaje. Usted, la misma matemática acá tiene que ser la misma matemática en cualquier lado, independientemente de cómo usted la escriba, más o menos es lo que quiere decir Brouwer. Siguiente. Pero entonces él dice, la única condición posible para poder hacer matemáticas es el tiempo. Recuerden que el número solamente es posible si el tiempo existe. Dice, ¿por qué? Profesor, ¿cómo así que por qué? Cuando ustedes están contando, para poder contar del 1 al 2, tiene que transcurrir el tiempo, si no, no puede darle existencia al conteo. Por lo tanto, entonces la única posible intuición tiene que ser el número. Y esa intuición, que aparentemente es invisible en la clase, es muy importante hacerla factible, debido a que usted está trabajando con intuición en el mundo sensible. Siguiente. Entonces, un objeto matemático tiene que tener garantías y lo puede considerar de pasos finitos. Y el tercero excluido no puede ser admitido. Entonces ya tenemos un ataque a la lógica. Porque entonces, si usted, ¿por qué el tercero excluido no puede ser admitido? Porque en el infinito usted no puede verificar si algo es o no es. Recuerda que es el tercero excluido, ¿no? Algo es o no es. Entonces alguna de las dos tiene que ser verdadera. Pero entonces, Brouwer dice, no, esto no puede ser posible porque es que yo hasta el infinito no puedo ver, no puedo comprobar si lo que estoy construyendo es o no es. Entonces, como la intuición única que puede construir los números es el tiempo, entonces los axiomas de Peano, como transcurren con el tiempo, son teoremas, ¿cierto? Entonces ya no el cero no va a ser un número, un principio libre, un término primitivo, sino que ya se puede demostrar. ¿Por qué? Porque apareció el tiempo, entonces, porque estamos ligados a la intuición del tiempo. Luego, los números reales se construyen a partir de sucesiones de lecciones libres. En otras palabras, aquí los números reales tienen una forma de construirse totalmente distinta, pero solamente es posible si las sucesiones son convergentes, muy parecida a la teoría de Cauchy, pero es que aquí tienen que ser generales, pero aquí estos están no convergentes sino los racionales. ¿Sí dan cuenta? Porque como yo puedo construir los naturales como teoremas, pues hago lo mismo con los racionales. Entonces como todo converge por allá bien porque todo depende del tiempo, entonces por allá puedo hacer algo bonito y digo que eso es un generador de números reales y así sucesivamente. Entonces, a raíz de eso, la tesis de José Guevara, pues, ¿qué hace inferir? Pues que el número cambió. Obviamente hemos visto que el número cambió y que el logicismo pasó a ser un objeto lógico, es un cambio ontológico. Desde adentro los números son un objeto lógico. El formalismo, pues pertenece a un sistema formal ligado por 4 grupos de axiomas. Entonces es un cambio epistemológico y un cambio ontológico. Porque cuando nosotros abordamos el número, en ningún momento estamos pensando en los axiomas que está aplicando y ni siquiera sabemos nada más de eso. Ni siquiera sabemos el modelo en el que está ese sistema propio ahí. El intuicionismo, pues claramente las infinitudes terminadas, es decir, los pasos al límite, hay que ver, porque eso no es tan fácil, porque el infinito no lo puedo construir de manera finita, no tiene sentido, es cierto, no tiene sentido que el infinito construya de manera finita. Así que, bueno, ya vimos que ni el intuicionismo, ni el formalismo, ni el logicismo parece que están en la escuela, pero yo propuse 4. El platonismo, ¿será que el platonismo puede ser solución al problema de mirar el número en la escuela? Pero es que el platonismo, según el Ministerio de Educación del 91, dice que son las verdades que son verdades eternas, que no dependen del hombre, ¿cierto? Y entonces, ¿qué pasa? Recuerden que históricamente las geometrías nucleares chocan con ese principio platonista, porque si son independientemente del hombre, pero el teorema de Pitágoras es cierto, pero también no puede ser cierto. Siguiente. Porque ustedes saben que existen geometrías no únicas, no hay una sola geometría, hay muchas geometrías. Entonces el platonismo choca con esto. Porque si fueran verdaderas eternas no hubiera existido esto, porque nosotros siempre hemos estado construyendo todo como de acuerdo al universo.
¿Sí se dan cuenta? Entonces el platonismo como que tampoco es. Entonces es la siguiente. Gracias, ¿cierto? Pero antes de terminar, entonces ¿cuál es el número de la escuela? Si al final de cuentas los niños ven el número como un objeto lógico, ¿será que el número es un objeto formal? Y si es formal, entonces ¿bajo qué modelo lo estoy viendo? ¿Será que es intuicionista? Pero si es intuicionista, entonces no puedo ver cálculo, porque entonces los niños cómo consiguen el concepto de límite. Aquí tengo un alumno que fue, aquí tengo una persona que fue una mía y él estuvo ahí en esos debates en el colegio, porque yo pues como yo sí hago miro lo del Ministerio de Educación Nacional y me pongo con ellos a discutir, por eso me echaron, ¿cierto? Pero el punto está en que yo por lo menos, lo que pasa es que pues, las personas están acostumbradas a este tipo de cosas y piensan que yo estoy como, ya puedo explicarlo, ¿no? Pero el punto está en, hay que mirar qué dice los lineamientos la ley. Y aquí la profe aquí puso ese problema. ¿Qué es lo que quiere exactamente la ley? ¿Será que la ley sí piensa que los niños deberían ver esto o no? ¿Será que ser matemática competente sí requiere estas reflexiones o no? ¿Será que nosotros cuando hacemos prácticas nos dirigimos a, no, vamos a las páginas de pensamiento algebraico, variacional y nos dirigimos a eso? Pero miren lo que hay antes que fundamenta eso. Entonces, para nuestras planeaciones están siendo incompletas porque tengo que mirar el objeto bajo estas cuatro escuelas cómo se ve, para poder decir, bajo este modelo pedagógico me funciona si yo quiero ver el modelo de manera intuicionista, pero bajo este modelo sirve si yo quiero ver logicista. Miren, y hemos hablado del número como infinito, como conjunto, como todo, y nunca hablamos de que el número fuera ese símbolo. Y nosotros los profesores le decimos al niño, 1 más 1 igual a 2, siempre creen que el número es eso. Y pues al parecer eso como que no es así. Entonces, yo pienso que una parte de la formación de los profesores es pensar también sobre el discurso que llevamos a clase y mirar si lo que dibujamos, si la recta que dibujamos realmente es la recta y eso qué es. Yo, por ejemplo, en el colegio en el que estoy dando, me echaron, ¿cierto? Les dije a los estudiantes que qué era el punto, qué era la recta, y les dije a ellos, veamos Euclides, que así fue como empezó la historia. Ellos se dan cuenta de que pero un punto es algo que no tiene partes y usted lo está dibujando acá. Entonces, ¿cómo así? Hay un choque cognitivo fundamental, pero esa era la idea, de que vieran que efectivamente hay una cosa que exige la ley y yo lo estoy haciendo cumplir. Ahora me escuchan y eso por otras cosas. Bueno, pero bueno. O sea, el punto es invitarlos a reflexionar sobre los objetos matemáticos. ¿Sí? Yo hablé sobre el número, un objeto demasiado complicado. Y si abordamos el infinito, es más complicado, que ocasionó la primera crisis. Estamos en segunda crisis y todavía estamos en esa. Y él acabó. Estamos ahorita mirando teoría de categorías. Ahorita en la teoría de categorías se está hablando de los números naturales y hay teoría de categorías con eso. Y ya miren cómo avanza ahora la matemática. ¿Y será que es platonista? No sé.